Hoy te platicaré de los narcoenfrentamientos en Tamaulipas. En secreto, las autoridades detuvieron a un presunto líder del cártel del Golfo en Tamaulipas, lo cual desató una serie de balaceras en la entidad que no han parado en los últimos días. Sin embargo, durante los operativos las autoridades lograron decomisar vehículos blindados con siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, y en redes sociales han comenzado a viralizarse audios en donde aseguran que existe una alianza entre cárteles para controlar unos y defender otros el territorio tamaulipeco. Todo esto ocurre mientras el secretario de Seguridad Estatal recomienda no viajar en carretera de noche, a pesar de que las balaceras también ocurren durante el día. En este video te platicaré de los últimos tiroteos ocurridos en Tamaulipas y de la crisis de inseguridad que vive la entidad. Bienvenidos al Caporal del 30 de abril, comenzamos. Este día del niño, Tamaulipas amaneció entre balaceras y vehículos blindados de la delincuencia organizada en la vía pública. ¡Métanse! Ahí viene Sedena. ¡Es derecho! No mames, son malandros, güey. Lo que estás viendo en pantalla es una fuerte movilización de vehículos blindados en Tamaulipas registrada entre la mañana de hoy y los últimos 3 días. Según la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, esta movilización de vehículos con hombres armados, la más reciente, comenzó a las 6:30 de la mañana de este domingo con vehículos procedentes de Matamoros y con rumbo al municipio de San Fernando. A la par, de manera simultánea, también hubo 4 bloqueos en Matamoros y 1 en el acceso al municipio de Reynosa. En Matamoros, los bloqueos se concentraron en esas vialidades que conducen al cuartel militar, por ejemplo, en varios puntos de libramiento Emilio Portes Gil, a la altura de la avenida 12 de marzo y a la altura del fraccionamiento Arecas. También hubo bloqueos en la avenida Sendero Nacional. En tanto que en Reynosa, aunque la versión de la fiscalía es que hubo un bloqueo, existieron reportes de 2, uno en las salidas a Río Bravo y otro hacia Matamoros. Pero justo antes de darte detalle de todo lo que ocurrió en este día, el operativo, los enfrentamientos y el balance, es importante traer a colación otra serie de eventos relevantes ocurridos en los últimos días. Comienzo con la madrugada apenas del pasado viernes 28 de abril. Se reveló la detención de Hugo Armando Salinas Cortinas, alias La Cabra, a quien estás viendo en pantalla en este momento. Él está siendo acusado de ser el líder del cártel del Golfo en la Frontera Chica. Su detención se hizo en medio de una balacera en el municipio de Miguel Alemán y desató esta captura otras balaceras en Tamaulipas, como por ejemplo en Jiménez y en Reynosa. En Jiménez fue reportado un enfrentamiento entre cárteles con camiones monstruo, en tanto que en la carretera que comunica Ciudad Victoria con San Fernando fue vista una columna de al menos 15 vehículos con hombres armados. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas reconoció estas agresiones, estos enfrentamientos en Jiménez y en Reynosa, pero no informó de la detención de La Cabra. Sobre el municipio de Jiménez, informó del hallazgo de 3 personas sin vida, con ropa táctica y heridas provocadas por armas de fuego, mientras que sobre el municipio de Reynosa, informó la Secretaría de Seguridad Estatal de la detención de 3 sicarios que agredieron a una patrulla de la Guardia Estatal y del aseguramiento de 3 armas largas, 3 chalecos antibalas, 25 cargadores metálicos, 618 cartuchos útiles, entre otras cosas. Después de todo esto, la Secretaría de la Defensa Nacional envió 200 elementos de las fuerzas especiales a Nuevo Laredo para reforzar la seguridad y vigilancia de la zona. Todo esto ocurrió en Tamaulipas en las vísperas del fin de semana largo que está en curso, tras lo cual el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, el secretario estatal, el general Sergio Chávez, hizo una recomendación pues a todas las personas que pensaban salir en este puente a que viajen de día por las carreteras de Tamaulipas. Ratificarles nuevamente pues que lo más conveniente es que transiten durante las horas de visibilidad. Que viajen de día. Es lo más conveniente tanto por las cuestiones físicas como por las condiciones de las vías de comunicación. Sobre estas declaraciones, el secretario de Seguridad Estatal, el senador Ismael Cabeza de Vaca, senador por el PAN, y seguramente lo has de ubicar, él es hermano del exgobernador de Tamaulipas, sobre quien hay investigaciones abiertas, Francisco García Cabeza de Vaca. Bueno, el senador criticó
en este tuit al secretario de Seguridad Estatal por pedir a la ciudadanía viajar de día, cuando asegura la obligación de la autoridad es garantizar la seguridad de los habitantes a toda hora. Ahora bien, en todo esto hubo un hecho, o ha habido un hecho relevante, que es la aparición del cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas. La Guardia Estatal de Tamaulipas informó que en el municipio de Jiménez aseguraron vehículos monstruo con siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, bueno, CJNG. Este es un dato confirmado por la misma Guardia Estatal. Sin embargo, a raíz de esto han comenzado a aparecer en redes sociales audios en donde presumiblemente integrantes de la delincuencia organizada se comunican para frenar el avance del cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas. Audios sobre los cuales no es posible confirmar su autenticidad, ni la autoridad se ha pronunciado sobre ellos, pero que aparecen precisamente en el contexto de la aparición de este grupo delictivo en el estado de Tamaulipas. Y es también en este contexto que ocurrieron las balaceras de esta mañana de este 30 de abril. ¡Métanse! Ahí viene Sedena. No mames, son malandros, güey. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que esta mañana un grupo armado ingresó al municipio de San Fernando, mientras que a la par hubo bloqueos en Matamoros y en Reynosa. Tras los reportes de la movilización de la delincuencia organizada, pues fue realizado un operativo por parte de elementos de la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional. En la zona de San Fernando reportaron un enfrentamiento con delincuentes y que abatieron a 2 de ellos, además de que les aseguraron cargadores, municiones y 6 vehículos. Mientras que en los municipios de Matamoros y Reynosa, las autoridades informaron que reabrieron las vialidades sin reportar un solo detenido. En tanto, en el municipio de Méndez, un vehículo fue atravesado en la carretera y desde adentro abrieron fuego en contra de agentes, quienes repelieron la agresión hasta que obligaron al vehículo a moverse, chocó y de él bajaron 3 personas, quienes lograron huir a pie. Sobre este caso, las autoridades han reportado la detención de una mujer herida con 2 armas. En el municipio de Cruillas reportaron también el hallazgo de una camioneta baleada con un chaleco táctico, cargadores y cartuchos. Nada más, es importante tener presente el dato de este municipio, del cual te voy a hablar más adelante. Pero fue solamente lo que reportaron, una camioneta baleada. Mientras que la 8ª Zona Militar informó que elementos del ejército aseguraron en Matamoros 6 vehículos, 2 de ellos con blindaje artesanal, y aseguraron un arma, una cargadora, cartuchos y ponchallantas. Todo esto es lo que ha estado pasando en Tamaulipas hoy y en los últimos 3 días, a pesar de tantos refuerzos de elementos federales en la entidad. Se advierte una especie de alianza entre la delincuencia organizada, por un lado unos para pelear, por otro lado otros para defender el control del Estado. En tanto, las autoridades estatales recomiendan no viajar de noche, a pesar de que estos acontecimientos, estos enfrentamientos han sido registrados incluso durante el día, con convoyes de vehículos blindados, y lo que vas a escuchar a continuación es precisamente un audio grabado en el municipio de Cruillas, en donde de manera oficial las autoridades solamente han reportado el hallazgo de una camioneta baleada, pero a juzgar de este audio, un elemento de la Guardia Nacional solicita refuerzos. Lamentablemente, con un audio no es posible dimensionar el tamaño de la situación, de lo que está ocurriendo, pero indudablemente ayuda a entender el tamaño de la desesperación de los elementos que están precisamente en Tamaulipas, de los elementos federales, ante el problema que están enfrentando en este momento. Te muestro el audio, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Este es un tema del cual estaré dando especial seguimiento, dado lo difícil de la situación. Te lo muestro. Muchas gracias. Ya nos rodearon, apóyenos. Son 4 monstruos. Cruillas. El 10, por favor. Nada más estamos 4 aquí en el H. Háganos el paro. Hey, arrímense unidades, coordinaciones cerca, por favor. Necesitamos el 10, aquí hay chingos de monstruos. Hay blindadas.
Nos acaban de rodear, ahorita se acaban de ir, pero pueden regresar.